Hey, ¿qué tal clase? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy aprenderemos reducción de circuitos eléctricos. ¡Comenzamos! Definamos un circuito en serie puramente resistivo. Este es una interconexión consecutiva de elementos donde exclusivamente intervienen resistencias en el arreglo, iniciando en un punto de partida, una resistencia seguida de otra, extremo final con extremo inicial de la otra, así sucesivamente hasta concluir en un punto final. La reducción de elementos puramente resistivos le llamaremos resistencia equivalente o resistencia total del arreglo. La resistencia equivalente o resistencia total de un arreglo en serie puramente resistivo es por definición la suma de todos los elementos presentes en el arreglo, es decir, la suma de la resistencia R1 más R2 más R3 y así sucesivamente hasta la resistencia R enésima que se encuentra en el circuito. Un arreglo en paralelo puramente resistivo sucede cuando todos los extremos iniciales de las resistencias se conectan en un punto en común, asimismo todos los extremos finales. No importa su posición, ya sea vertical u horizontal, siempre se debe observar que han de coincidir la conexión de todos los extremos iniciales entre sí y todos los extremos finales entre sí. La resistencia equivalente es por definición 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente hasta 1 sobre la R enésima resistencia que interviene en el arreglo. Esto, de forma coloquial, lo conoceremos como el recíproco de la suma de los recíprocos del arreglo de las resistencias del circuito. Cuando se habla del recíproco, se hace referencia al inverso, es decir, que en dicha suma de fracciones al final serán invertidos los lugares del numerador por el del denominador, y viceversa, el denominador por el numerador del resultado de dicha suma. Más adelante veremos ejemplos de ello. Por ahora es importante tener presente dicha definición. Un caso de reducción, cuando tenemos resistencias en paralelo, se toman dos resistencias del arreglo y con base en la definición del recíproco de la suma de los recíprocos, se obtiene una conclusión que sirve como recurso de apoyo para agilizar los cálculos y obtener la resistencia equivalente. Sabemos que el recíproco de la suma de los recíprocos lo podemos expresar como el inverso de la suma de los recíprocos. Ahora, ¿cómo realizamos la suma de dichas fracciones? Tomamos los elementos de los denominadores, es decir, la parte de abajo de las fracciones, multiplicamos R1 por R2 y esto va a ser el denominador de nuestra nueva fracción. Luego, para formar el numerador, multiplicamos de forma cruzada R1 por 1, nos da R1 más 1 por R2, tenemos R2. Finalmente, recordemos que la notación del inverso nos indica que debemos invertir el lugar del numerador y el denominador y viceversa, por lo que nos queda que la resistencia equivalente de un arreglo de dos resistencias en paralelo será el producto entre la suma de las resistencias que se encuentran en dicho circuito. A partir de aquí usaremos esta conclusión por practicidad, ya que es más rápido calcular un producto entre una suma que realizar las operaciones con fracciones y el inverso cada vez que se presenta esta situación. Un caso especial, cuando se tiene dos resistencias en un arreglo en paralelo y estas son del mismo valor, partimos de la conclusión que la resistencia equivalente es el producto entre la suma. Ahora, ya que son del mismo valor, realizamos las operaciones. R por R tenemos R al cuadrado. Sobre R más R queda 2R. Una resistencia en el denominador elimina una del exponente del numerador y concluimos que para un arreglo en paralelo de dos resistencias de igual valor, la resistencia equivalente será igual a la mitad del valor de una de las resistencias que componen el circuito. Ahora se tiene un arreglo en paralelo de tres resistencias. A partir de aquí, como tip express,
cuando nos piden reducir un circuito en paralelo de más de dos resistencias, ya sean iguales o diferentes, lo más recomendable es ir reduciendo tomando pares de resistencias. Para este caso, se asume que todas las resistencias son del mismo valor, así que si tomamos un par, ya conocemos el resultado por la conclusión que acabamos de obtener, que es un medio de R, así que llamaremos a este par resistencia equivalente 1. Aplicamos la fórmula para dos resistencias en paralelo, el producto entre la suma. Sustituimos la resistencia equivalente 1, que es un medio de R, que multiplica a R, sobre un medio de R más R. Entonces, el numerador tenemos un medio de R por R, que da R al cuadrado. Y en el denominador, un medio de R más R nos da 3 medios de R. Luego, un clásico, la ley del sándwich, formalmente la regla de extremos por extremos y medios por medios. Un medio del numerador y un medio del denominador se anulan entre sí. Y una resistencia del denominador elimina una del exponente del numerador. Por lo que concluimos que para un arreglo en paralelo de tres resistencias de igual valor es igual a un tercio del valor de una de las resistencias involucradas en el circuito. Luego, por inducción, para un arreglo de n resistencias en paralelo, siempre y cuando éstas sean de igual valor, la resistencia equivalente será 1 sobre n por r, donde n es el número de resistencias involucradas y r el valor de una sola de las resistencias. Como estudiantes, si aprenden muy bien estas técnicas, la reducción de circuitos de esta índole será más fácil, al grado de poder hacer cálculos mentales sobre estos. Como sugerencia, algo muy importante, en el caso de que las resistencias sean de diferentes valores, es recomendable atacar el problema por pares, ya que por practicidad es más rápido realizar el producto entre la suma que realizar el recíproco de los recíprocos sobre cada una de ellas, pero cada cual es libre de decidir cómo atacar un problema. Ahora pasemos a los circuitos puramente inductivos. Su representación esquemática es una línea espiral conectada por dos extremos y etiquetada con la letra L mayúscula. Las reglas de operación para reducir circuitos puramente inductivos obedecen al orden de los circuitos puramente resistivos, por lo que un circuito en serie puramente inductivo es aquella conexión de bobinas, una seguida de otra, y su reducción equivalente es igual a la suma de todos los elementos presentes en el arreglo. La conexión en paralelo de elementos inductivos se rige por las mismas reglas de operación que se dedujeron en un arreglo en paralelo de resistencias, por lo que para una conexión de n inductancias o bobinas, la inductancia equivalente será 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3, así sucesivamente hasta 1 sobre la enésima bobina presente en el circuito. Asimismo, esta representación corresponde al inverso de la suma de los recíprocos de las inductancias. Bajo este orden de ideas, saltamos a la conclusión directa que para una conexión en paralelo de dos inductancias, la inductancia equivalente será igual al producto entre la suma de las bobinas presentes. Luego, si la reducción equivalente de conexiones de inductancias en serie o en paralelo se rige bajo las mismas reglas que los arreglos de resistencias, entonces saltamos directamente a las conclusiones que para un arreglo de dos inductancias en paralelo cuyos valores son iguales entre sí, la inductancia equivalente será igual a un medio del valor de una de las bobinas presentes en el circuito. También, si tenemos tres inductores en paralelo pero de igual valor entre sí, la inductancia equivalente será un tercio del valor de una de las bobinas presentes. Asimismo, para un arreglo en paralelo de n inductores iguales entre sí, el inductor equivalente será igual a 1 sobre n por el valor de una de las bobinas que integran el arreglo. Ahora pasemos a los elementos capacitivos. Un arreglo en serie puramente capacitivo es una interconexión sucesiva de capacitores, uno seguido de otro.
A diferencia de las resistencias e inductores, es importante recordar que los capacitores los encontramos en dos tipos, polarizados y no polarizados. En el caso de los capacitores polarizados, o también llamados electrolíticos, es importante cuidar la conexión para no producir daños o accidentes relacionados. En el caso de los capacitores no polarizados, no se presenta este problema. La capacitancia equivalente o capacitancia total de una conexión en serie, a diferencia de los inductores y resistencias, su reducción es análoga a la operación en paralelo de dichos elementos. Es decir, la capacitancia equivalente es definida como 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 más 1 sobre el capacitor 3 y así sucesivamente hasta 1 sobre el enésimo capacitor presente en el circuito. Asimismo, la capacitancia equivalente también se puede expresar como el inverso de la suma de los recíprocos de cada capacitor que integra el arreglo. Bajo este orden de ideas, se sugiere que para reducir un circuito en serie puramente capacitivo, se toman pares de capacitores y por ende se podrá aplicar el producto entre la suma. Dado que la reducción de capacitores en serie cumple con la analogía de la reducción de resistencias e inductores en paralelo, por inducción podemos concluir que para un arreglo en serie de dos capacitores de igual valor, la capacitancia equivalente será igual a 1/2 del valor de uno de los capacitores que integran el circuito. Lo mismo ocurre para tres capacitores en serie de igual valor. La capacitancia equivalente será 1/3 del valor de uno de los capacitores. Así sucesivamente, si tenemos n capacitores estrictamente de igual valor, la capacitancia equivalente será 1 sobre n por el valor de uno de los capacitores presentes en el arreglo. Cabe recordar que en el caso de tener arreglos en serie de capacitores de diferentes valores, la estrategia recomendada es tomar pares de capacitores y aplicar el producto entre la suma a estos. Ahora, la reducción de circuitos puramente capacitivos, pero con conexión en paralelo, es mucho más fácil, ya que este tipo de arreglo, su reducción obedece análogamente a la reducción de circuitos resistivos e inductivos, pero con conexión en serie. Por lo que la capacitancia equivalente o capacitancia total es igual a la suma de todos los capacitores presentes en el circuito. Luego, para los tres elementos que hemos estudiado, resistencias, inductores y capacitores, es importante tener en cuenta sus límites máximos de operación como la corriente, tensión, potencia y energía máxima que pueden manejar para evitar alguna falla o accidente. Veamos algunos ejemplitos de lo que hemos aprendido hasta el momento. Tenemos el siguiente problema. Debemos obtener la resistencia total entre los terminales A y B del siguiente circuito. Un circuito cuya combinación consta de arreglos en serie o en paralelo, ya sea de elementos puramente resistivos, inductivos o capacitivos, le conoceremos como circuito mixto. Recordemos que la unidad de la resistencia es el ohm. Para aplicar lo que hemos estudiado, debemos siempre empezar por observar el circuito y comenzar con la reducción desde los elementos que se encuentran más alejados de los terminales de análisis. Así que observamos que la resistencia de 30 y 60 kΩ se encuentran en serie entre sí y a esto le llamaremos resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 1 es entonces de 90 kΩ. Como recomendación, cuando se es principiante en este asunto, se puede redibujar el circuito con el elemento en el que se ha hecho la reducción. Luego observamos que la resistencia equivalente 1 que se acaba de obtener se encuentra en paralelo con una resistencia de 90 kΩ. Entonces no nos detenemos a hacer el producto entre la suma, ya que son resistencias iguales, y aplicamos directamente la conclusión que para un par de resistencias en paralelo de igual valor, la resistencia equivalente será la mitad del valor de una de las resistencias del arreglo. A esto le llamaremos resistencia equivalente 2, que es igual a 45 kΩ. Nuevamente, redibujamos el circuito con la resistencia equivalente 2. Entonces, debemos notar que la resistencia equivalente 2 se encuentra en serie con la resistencia de 55 kΩ.
Por lo tanto, la resistencia equivalente, que llamaremos resistencia equivalente 3, es de 100 kΩ. A partir de aquí las cosas son más evidentes como para no redibujar el circuito, pero si así lo consideras puedes redibujarlo. Podemos notar que la resistencia equivalente 3 queda en paralelo con la resistencia de 60 kΩ. Entonces, como son dos resistencias de diferente valor, aplicamos el producto entre la suma, por lo que nos queda 100 por 60 entre 100 más 60, tenemos 37.5 kΩ. Finalmente, esta resistencia queda en serie con la resistencia de 500 Ω del terminal A. Así que la resistencia total queda como la suma de 500 más 37.5 kΩ. Aquí siempre hay que tener cuidado con los múltiplos, ya que la resistencia de 500 Ω también la podemos tomar como 0.5 kΩ. Entonces la resistencia total es de 38 kΩ. Vamos a ver un ejemplito con unos distractores clásicos para los estudiantes, ciertas trampas que se presentan para confundir. Tenemos el circuito muy semejante al anterior, pero notamos un terminal abierto y un puente de conexión en paralelo con la resistencia de 55 kΩ. Y he aquí los trucos para evitar estas trampas. Cuando tenemos terminales abiertos, todos los elementos de la rama quedan fuera de consideración del análisis, es decir, son eliminados. Cuando tenemos un puente, físicamente un alambre, la resistencia a cualquier elemento que se encuentre se tendrá que sustituir por ese alambre, ya que, hablando en términos reales, la corriente siempre tomará el camino que le ofrezca menor resistencia, por lo que se irá por el puente y la resistencia no induce ningún efecto. Así que redibujamos el circuito con estas consideraciones. Eliminamos las resistencias de 30 y 60 kΩ y sustituimos la resistencia de 55 kΩ por un simple alambre. Rápidamente podemos notar la conexión en paralelo entre las resistencias de 90 y 60 kΩ. Se aplica el producto entre la suma por ser resistencias de valores diferentes y nos da una resistencia de 36 kΩ. Y como en el caso anterior, esta resistencia que acabamos de obtener queda en serie con una de 500 Ω, por lo tanto, estas se suman y la resistencia total es igual a 36.5 kΩ. Ahora pasemos a uno sobre inductores. Tenemos el siguiente arreglo donde se nos pide obtener la inductancia total entre los terminales A y B. Recordemos que la unidad de medida de la inductancia es el Henry. El procedimiento es el mismo que en la reducción de elementos resistivos. De entrada, vemos dos fracciones en paralelo. La primera nos da una inductancia que llamaremos inductancia equivalente 1. Tenemos dos elementos de igual valor, por lo que directamente la inductancia equivalente de esta fracción es la mitad de uno de estos elementos, es decir, 10 milihenrios. Para la segunda fracción en paralelo tenemos dos bobinas de diferente valor, 10 y 15 milihenrios. Aplicamos el producto entre la suma, la inductancia equivalente es de 6 milihenrios. Ahora notemos que estas dos fracciones quedan en serie entre sí respecto a los terminales A y B, por lo que la inductancia total corresponde a la suma de estos resultados, que es 16 milihenrios. Uno más, ahora con capacitores. De igual manera hay que obtener la capacitancia equivalente entre los terminales A y B. Recordemos que la unidad de capacitancia es el faradio. Tenemos un circuito semejante en posiciones como el anterior, pero con capacitores en vez de inductores. Recordemos que la forma de reducción de capacitores es un poquito diferente, así que cuando estos están en paralelo, los capacitores se suman, por lo que la capacitancia equivalente de la primera fracción en paralelo es igual a 1332 microfaradios. Asimismo, se suman los dos capacitores de la segunda fracción en paralelo. Notemos que la capacitancia equivalente es del mismo valor que la fracción en paralelo de la derecha. Observen que estas dos fracciones se encuentran en serie entre sí. Recordemos que para reducir capacitores en serie, el procedimiento de reducción es análogo a reducir resistencias o inductores en paralelo. Entonces, tenemos que el valor de las capacitancias equivalentes 1 y 2 es igual entre sí. Podríamos aplicar el producto entre la suma.
Pero sabemos que cuando tenemos dos capacitores de igual valor, la capacitancia total será la mitad del valor de uno de estos capacitores. Por lo tanto, la capacitancia total del circuito es de 666 microfaradios. Interesante número. Tu apoyo es importante. Dale like si te ha gustado el video, suscríbete para no perderte ninguna sesión. Alumnos del curso ordinario, a atender las actividades en Classroom y nos vemos la próxima sesión. ¡Chao!